Buenas, hola a todos. Bienvenidos a este webinar en el día de la fecha que organizamos desde A3 Mercados para ver un tipo de estrategia que podemos hacer con futuros financieros. En este caso, cómo hacer tasa con futuros de renta variable. ¿Sí? Así que ya siendo la hora, comencemos. Bien, la agenda del día de la fecha en donde vamos a ver los conceptos claves van a ser: primero, vamos a ver un repaso general de los futuros, qué es un futuro y qué productos financieros tenemos. Nos vamos a estar enfocando en el día de la fecha en las acciones individuales, pero también les voy a mencionar las características del índice ROFEX 20. Después vamos a cuestionar cuánto dinero necesito para arrancar a operar futuros. Vamos a ver el concepto de márgenes y de diferencias diarias. Y después vamos a ver tipos de estrategias simples que se pueden hacer con futuros. Vamos a ver lo que es la definición de tasa implícita y a lo último vamos a finalmente ver cómo hacer tasa con futuros de acciones. Vamos a ver un ejemplo práctico para que después de explicado todo lo teórico se pueda entender mucho mejor el concepto. Bien, arranquemos. Disculpen, no me presenté, soy Santiago Franco de A3 Mercados. La idea es hacer 30 minutos de presentación y después al final contestar las preguntas que tengan. Así que mientras se esté presentando y tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Que al final las vamos a estar leyendo. Ahora bien, dicho esto, arranquemos. ¿Qué es un contrato a futuro? ¿Sí? Un contrato a futuro es una obligación de compra o venta de un determinado activo que yo voy a pactar en una fecha futura, ¿sí? De ahí viene el nombre futuro, a un precio preacordado con una contraparte, ¿sí? Para entender mejor estos contratos, vamos a ver unos conceptos claves, ¿sí? La idea es hacer un repaso general para que todos estemos en base y podamos entender la estrategia que vamos a hacer en el día de hoy, ¿sí? Así que arranquemos. Para entender esto, hay que saber que los futuros se operan a través de contratos estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Es un contrato que si entran en la página de A3 Mercados, lo pueden ver públicamente, ¿sí? Y en este contrato se van a establecer las condiciones para que cuando sea la fecha futura, las contrapartes sepan las condiciones en las que se va a estar operando este instrumento. Y también se van a definir diferentes variables, tales como las que vemos acá: activo subyacente, que es básicamente el activo en el que se basa el contrato. Ahora vamos a ver cuáles hay en el mercado. La fecha de vencimiento, es decir, cuándo voy a estar obligado a cumplir con mi compromiso. El tamaño del contrato, la cantidad del activo subyacente que vamos a estar negociando. Y después vamos a tener dos herramientas que la aplicamos a través de A3 Mercados, que es el concepto de garantía y diferencias diarias o mark to market, ¿sí? La garantía es una garantía inmovilizada que yo voy a dejar en el mercado para básicamente comprometerme con el mercado y asegurarme de que el mercado se asegura de que ambas contrapartes puedan cumplir cuando llegue la fecha de vencimiento su compra o venta, ¿sí? También con la garantía lo que nos podemos asegurar ya como comitente final es un apalancamiento, ¿sí? Porque la garantía que te va a pedir el mercado va a ser un porcentaje del monto total operado. Ahora lo vamos a ver bien con un ejemplo y se va a entender mejor, ¿sí? Pero yo voy a abrir un contrato a futuro de determinado activo subyacente. En el caso del día de la fecha van a ser acciones, pero con un porcentaje del total voy a poder tener una posición como si en el mercado spot comprase cierta cantidad del activo subyacente. Ahora con el ejemplo lo vamos a ver mejor. Y después también tenemos las diferencias diarias, que básicamente el mercado va a estar calculando los resultados, ¿sí?
de esta operación día a día con el objetivo de que si hay alguna pérdida grande, ¿no? El mercado se pueda cubrir, ¿no? Las ambas contrapartes se cubran frente a pérdidas grandes, ¿sí? Ya que frente a periodos largos de tiempo, si es una pérdida muy grande, el mercado cómo se asegura, ¿sí? De que ambas partes cumplan. Bueno, a través de las diferencias diarias, ir calculando un resultado día a día e ir integrándolo en la cuenta, que ahora vamos a ver también con un ejemplo práctico cómo funciona, para que se entienda mejor, ya que son conceptos un poco complejos, ¿sí? Pero nada de otro mundo. Veamos los activos de futuros financieros que tenemos listados hoy en día desde A3 Mercados. También tenemos la parte de futuros agropecuarios, pero hoy les hago un pantallazo de los productos financieros que tenemos, tales que son monedas, commodities, productos de renta variable y renta fija. Especialmente en el día de hoy nos vamos a estar enfocando en los productos de futuros de acciones individuales. Pero también les voy a hacer un pantallazo del índice ROFEX 20, ya que el índice ROFEX 20 involucra acciones individuales, ¿sí? Bien, les voy a explicar un poco estos productos y después vamos a poder hacer un ejemplo más práctico para que todos los conceptos claves que recién les estuve diciendo se entiendan mucho mejor, ¿sí? Bien, primero arranquemos con el índice ROFEX 20, ¿sí? ¿Qué es el índice ROFEX 20? Básicamente es una cartera teórica compuesta por 20 acciones argentinas. ¿Qué 20 acciones argentinas? Bueno, las más líquidas, ¿sí? En este índice voy a encontrar las 20 acciones más líquidas del mercado local, lo que reflejaría el desempeño del mercado local, es decir, cómo le está yendo al mercado local. Por eso es un índice, ¿no? Este índice se revisa cuatrimestralmente en función de liquidez, como ya mencioné. En el cuadro derecho podemos ver las 20 acciones que involucran al índice ROFEX 20 y las cantidades de acciones que pertenecen al ROFEX 20. ¿Sí? Este índice, ROFEX 20, es de retorno total, que básicamente lo que quiere decir es que frente a eventos corporativos de estas 20 acciones que vemos en pantalla, eh, a veces los precios en el mercado suelen fluctuar ante eventos corporativos. Bueno, el índice lo va a tener contemplado y va a ajustar las cantidades para que ese precio o ese afecto de precio frente a eventos corporativos no se vea reflejado en el índice, ¿sí? No tenga ese impacto. Las cantidades que vemos en el lado derecho se revisa cuatrimestralmente, así que para asegurar básicamente que el índice tenga las 20 acciones líquidas y que todo esté cuadrando, ¿sí? En la página de A3 Mercados, si están interesados, pueden ver mejor la guía de producto del índice ROFEX 20, en donde ahí se explica cómo se calcula este índice, ¿sí? Hoy en día, si yo quisiese invertir en ese índice ROFEX 20, debería comprar estas 20 acciones listadas en este cuadro en esta cierta cantidad, ¿no? 7,2, 1,9. Pero ¿qué pasa? Que en el mercado spot las acciones no son divisibles, así que sería un poco complejo que vaya yo al mercado y compre 7,28 acciones de Alvar, ¿sí? Por eso tenemos el futuro de ROFEX 20, que básicamente va a ser una forma indirecta de invertir en el índice ROFEX 20. ¿Por qué indirecta? Porque va a ser el precio futuro del ROFEX 20, ¿sí? Pasemos un poco a las especificaciones de este contrato. El tamaño que recién les estaba mencionando, en este caso, va a ser de un índice, ¿sí? El contrato me va a decir que voy a comprar o vender un índice. El vencimiento, ¿sí? Va a ser el último día hábil del mes del contrato que esté listado. Es decir,
Ese día va a ser el día en que yo voy a tener que cumplir mi compromiso de compra o venta, dependiendo del caso. Las posiciones son bimestrales, es decir, que vamos a tener listados estos futuros cada 2 meses. En el día de la fecha tenemos abril y junio, es decir, que mayo no lo tenemos publicado y así sucesivamente. Luego, el concepto de liquidación financiera, que básicamente yo había dicho que me comprometo a comprar o vender determinado cierto activo subyacente, en este caso un índice del ROFEX 20, al día del vencimiento el mercado no me va a pedir que entregue estas 20 acciones en caso de una venta o no voy a recibir estas 20 acciones en caso de una compra, ¿sí? Sino que voy a recibir su equivalente en efectivo, ¿sí? El resultado que me dé, dependiendo de la operación, la voy a recibir en forma de dinero, ¿sí? Que sería lo mismo que entregar el activo subyacente, porque si en el caso de que compre estas acciones en el día del vencimiento, después una vez entregadas, podría salir a venderlas, por lo que me daría una diferencia, ¿sí? Esto es muy importante, ya que hay dos tipos de liquidaciones. Una es la liquidación financiera, como les estoy explicando, recibir o entregar dinero, y la otra forma es recibir o entregar el activo subyacente, ¿sí? Bien, ahora sí pasemos a las acciones individuales que en este webinar son de bastante interés, ya que queremos conseguir un tipo de estrategia, que es hacer tasa, que ya les voy a explicar más adelante lo que es eso. Pero bueno, pasemos a las acciones individuales que tenemos listadas hoy en día, ¿sí? Hoy tenemos 4 acciones listadas. Son Galicia, YPF, Pampa y Texar. Ahí en el cuadro derecho yo les estoy mostrando el visor de precios de A3 Mercados, ¿sí? Es una página web que es online, que es pública y los precios están en real time. Lo que yo puedo ver ahí son las posiciones listadas de estos 4 instrumentos. Como bien les mencionaba, tengo abril y tengo junio. A medida que vayan pasando los meses, se van actualizando esos listados, ¿sí? Y después tengo el libro de operaciones, la parte de compra y la parte de venta. Y a su lado tengo el último operado, ¿sí? Pero pasemos ahora un poco a las especificaciones de estos contratos de futuros de acciones. El tamaño, a diferencia del índice ROFEX 20, va a ser de 100 acciones, ¿sí? Por eso al principio cuando les mencioné de eso de apalancamiento, que vamos a tener que poner un porcentaje del monto total, bueno, acá entra un poco en juego eso, ¿sí? Ahora lo voy a explicar mejor, pero mi tamaño en un contrato solamente futuro va a involucrar 100 acciones del activo subyacente, ¿sí? El vencimiento, al igual que el índice ROFEX 20, va a ser el último día hábil del mes del contrato, es decir, por ejemplo, si acá veo Galicia, abril 2025, el último día hábil va a ser el 30 de abril, o sea que yo el 30 de abril voy a tener que cumplir mi compromiso de compra o venta. Las posiciones bimestrales, esto que les estaba explicando, al igual que el índice ROFEX 20, que se van listando mes a mes, y la liquidación también va a ser financiera, ¿sí? Yo al vencimiento no voy a tener que entregar o no voy a recibir las 100 acciones de Galicia, YPF, Pampa o Ternium, sino que voy a recibir o entregar el dinero en su equivalente, ¿sí? Después acá está el link de la guía de negociación de estos activos que cuando les mande la presentación en el día de la fecha o en los próximos días, van a poder acceder a todos estos links que están en las presentaciones. Bien, pasemos ahora un poco al concepto de estas dos herramientas que les decía que brinda A3 Mercados a través de su ente regulador, ¿sí? ¿Cuánta plata necesito para operar? Yo, si hoy en día quiero abrir un contrato de estos 5 activos, incluyendo el ROFEX 20, ¿cuánta plata necesitaría? ¿Sí? Podemos ver acá que en el caso de ROFEX 20,
necesitaría 40.000 pesos, Galicia 100.000 pesos, YPF 600.000 pesos, Pampa 50.000 pesos y Ternium 12.000 pesos. ¿Sí? Este dinero no es que lo tengo que pagar en efectivo, ¿sí? Va a ser una garantía inmovilizada. Es decir, yo tranquilamente podría usar efectivo, pero ante un contexto como el argentino, a veces es mejor tener ese instrumento en un fondo money market, en algún bono, en alguna ON. Es decir, que para esta garantía, estos precios de garantía, nosotros, desde el ente regulador, aceptamos cualquiera de los activos aceptados que están en lista, que son estos que les digo, también letras, bueno, fondos como una inversión, bonos, incluso acciones. Así que les voy adelantando, podríamos dejar en este tipo de estrategia acciones como garantía, ahora lo vamos a ver bien. Y se puede usar activos que ya tengo en mi portafolio. Si yo seguramente tenga cuenta en algún broker, tenga invertido en algún bono, en alguna letra del tesoro. Bueno, si ya cumplo con estos 40.000 pesos de cierta cantidad de activo, listo, yo ya podría abrir una posición a futura de ROFEX 20. ¿Sí? ¿Por qué se dice esto del apalancamiento? Porque si recuerdan, el futuro de las acciones individuales, excluyendo a ROFEX 20, son de 100 acciones, ¿sí? Por lo que esos 100.000 pesos en el caso de Galicia va a representar un porcentaje total de la posición, ¿sí? Es decir, yo con esa cantidad de plata, a diferencia del mercado spot, si yo quisiese comprar 100 acciones de Galicia, debería integrar todo el capital disponible, ¿sí? Acá en futuros no. No voy a integrar la plata que correspondería a comprar esas 100 acciones de Galicia en el futuro. No, sino que voy a dejar una garantía inmovilizada, que es estas garantías que les estuve comentando, estos activos que les estuve comentando, que seguramente ya tengan en su portafolio, ¿sí? La segunda herramienta que tiene el ente regulador para que ambas partes cumplan su compromiso son las diferencias diarias, ¿sí? El mark to market. Es decir, que todos los días se va a calcular un precio de ajuste para cada instrumento. El precio de ajuste lo va a calcular la mesa de operaciones de A3 Mercados, pero es muy similar al precio de cierre, ¿sí? No es el precio del cierre para evitar ciertas fluctuaciones al último momento, pero suele ser muy parecido al precio del cierre, ¿no? Al compararlo con el precio que yo preacordé mi compra o venta, puedo obtener un resultado positivo, negativo o neutro, ¿sí? Si el resultado es positivo, el mercado me va a integrar ese dinero a mi cuenta comitente y al final del día voy a ver el dinero ahí y voy a poder hacer lo que quiera con ese dinero. Es decir, invertirlo en otro activo, retirarlo, dejarlo ahí para las futuras diferencias diarias, como en el caso en el que podría ser un resultado negativo y acá caso contrario yo debería integrar plata a mi cuenta comitente, ¿sí? O si tengo un activo en mi broker, puedo también, no sé, rescatar un fondo money market e integrar esa diferencia diaria. ¿Esto por qué lo realiza el mercado de esta forma? Básicamente lo que les mencionaba antes, ¿no? Y supongamos que yo tengo un contrato a futuro de acá a un año y el precio de X activo subyacente fluctúa mucho, ¿no? Y al estar yo apalancado en este contrato y supongamos que me da un resultado negativo, yo debería integrar mucha cantidad de dinero, o sea, ciertas cantidades de dinero grande. Ahí es donde corremos el riesgo de que la otra contraparte no cubra esa cantidad grande de dinero. Así que el mercado lo que realiza son las diferencias diarias. Todos los días se va a calcular un resultado positivo o negativo y se va a estar integrando en la cuenta de ambas contrapartes, una en la que se le va a integrar el dinero si es positivo, otra
en la que va a tener que integrar dinero si es negativo, para que así diariamente se vaya calculando el resultado y a lo largo del tiempo esa suma de dinero, cuando quiera cerrar el contrato o cuando esté al vencimiento, le dé el resultado final, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien esa parte también. Bueno, entremos un poco a los tipos de estrategias que podemos hacer con los futuros. En particular, hoy nos vamos a enfocar en dos, que es la especulación o inversión, y hacer tasa, que es para lo que estamos hoy en día mirando este webinar, ¿sí? La especulación básicamente lo que me va a permitir es posicionarme a la alza o a la baja sobre determinado activo subyacente. En este caso, acciones individuales, ¿sí? Yo especulo, voy a tener una visión alcista, por ejemplo, de que Galicia va a subir, así que me va a permitir posicionarme en esa posición con un porcentaje del total, la garantía movilizada, es lo que le estaba diciendo, aprovechando ese apalancamiento, ¿sí? Es decir, que si yo con la misma cantidad de plata que pudiese ir a comprar, por ejemplo, no sé, 10 acciones de Galicia, en el mercado spot, podría dejar esa plata como garantía inmovilizada para abrir un contrato a futuro en donde estoy operando 100 acciones, ¿sí? Por eso se dice que acá en los futuros de acciones se puede aprovechar el apalancamiento, ¿sí? Y después, el otro tipo de estrategia que me interesa es el de hacer tasa. Me olvidé mencionar algo particular de los futuros a nivel especulación, es que me permite posicionarme a la baja del activo. Es decir, yo tengo una visión bajista, es decir, creo que el mercado va a bajar. En el mercado spot yo debería tener mis acciones en cartera y vender mis acciones. Creo que los precios van a bajar. Pero en el mercado de futuros yo podría hacer una posición short, es decir, es vender esas acciones individuales o ese activo subyacente sin la necesidad de tener los activos en cartera, ¿sí? Simplemente integrando la garantía inmovilizada ya podría abrir una posición en venta, es decir, en corto. Eso es una particularidad, una ventaja que hoy en día tiene los futuros, aparte de que se puede aprovechar el apalancamiento eh, más allá de si es una visión alcista o bajista, ¿sí? Bien, y después les mencionaba la estrategia de hacer tasa, que es discutible si la podemos meter, además de estas tres estrategias de cobertura, especulación, arbitraje, que busca capturar la diferencia entre el precio actual del activo en el mercado spot y el activo en el mercado de futuros, ¿sí? Compara ambos precios, ve una diferencia de tasa, es decir, una tasa alta, así que va a querer aprovechar esa tasa alta y va a operar en ambos mercados simultáneamente. ¿Para qué? Para obtener una rentabilidad que va a equivaler a una tasa de interés. ¿Por qué? Porque estoy comprando algo en el mercado spot actual, hoy, estoy vendiendo a una fecha futura, ¿sí? El resultado de esa posición va a ser la ganancia que yo voy a tener, ¿sí? Nos vamos a estar enfocando específicamente en el webinar de hoy en este tipo de estrategia. Para eso vamos a tener que entender el concepto de lo que es tasa implícita, que es muy utilizada en el mercado de futuros, que no es nada menos, no es nada más ni nada menos que la tasa de interés que surge al comparar el precio actual del activo en el mercado spot y el precio futuro, ¿sí? Yo veo cuánto está cotizando el precio spot del activo spot y lo veo en el futuro. Los comparos y eso me va a dar una diferencia, ¿sí? Ahí es cuando yo voy a tener, ahora les voy a mostrar la fórmula, pero ahí es cuando yo voy a tener un costo financiero, ¿sí? De postergar la operación, es decir,
analizar dependiendo de la tasa implícita de si me conviene comprar hoy, comprar en el futuro, vender hoy, vender en el futuro, ¿sí? Acá, en este cuadro que les estoy mostrando, es Matriz, que es básicamente el front para operar que ofrecen muchos brokers para operar instrumentos financieros, pero tanto como instrumentos spot. Podemos ver que hoy en día Matriz agregó una columna particular, que es la de la TNA. Me olvidé de mencionar que la tasa implícita se suele llevar a una tasa nominal anual para facilitar la comparación con otras tasas del mercado, ¿sí? Yo hago este cálculo de la tasa implícita, la paso a una TNA o directamente veo la TNA en matriz y ahí es donde puedo comparar esta tasa con otras tasas de mercado, como podría ser un plazo fijo, una caución, etcétera, ¿sí? Genial. Vemos acá en esta particularidad, yo estuve más atento estos últimos días viendo estos instrumentos y viendo que, por ejemplo, hay algunos productos que a lo largo del día suelen estar arbitrados. Me refiero a arbitrados a similares a una tasa de interés que te esté otorgando el mercado a cierta fecha y otros quizás están un poco más altos, como en el caso de Pampa o Texar, que vemos que son tasas bastante atractivas en el contexto actual, ¿no? Macroeconómico. Entonces, pasemos a explicar un poco mejor esto de la tasa implícita para quienes sean curiosos. Ahí tienen la fórmula y aparte les quería comentar que en Matriz tienen la calculadora. Ahí les estoy mostrando con un círculo. Tocan ahí la calculadora y pueden elegir el instrumento a futuro en el cual quieren calcular la tasa implícita. Ponen el precio, que tranquilamente podría ser el precio de punta de compra o venta. Sí, en este caso nos interesaría de compra, ya que necesitamos vender el equivalente en futuros. Y ponemos el precio del spot. Una vez puesto estos datos, calculamos la tasa y nos puede dar así de manera muy sencilla la tasa implícita en TNA, ¿sí? Pero bueno, como les decía recién, Matriz tiene la opción de agregar esta columna y que te lo calcule automáticamente. La particularidad de esto, de esta columna, es que te lo calcula con el último operado, ¿sí? Tranquilamente, yo tengo la calculadora para verlo, las puntas de compra y venta y calcularlas frente a estos precios, ¿sí? Bien, yo les decía que las tasas pueden ser más atractivas dependiendo del contexto actual. Entonces, si veo que la tasa implícita representada como TNA del futuro está alta, puede ser una buena alternativa frente a otros instrumentos de renta fija, ¿no? Como caución, plazo fijo o incluso letras, ¿sí? Entonces, bien, una vez que veo que la tasa implícita me sirve, la TNA es alta, y quieren tener esa tasa asegurada, ¿cómo lo hago? Bien, lo que voy a tener que hacer es comprar el activo subyacente, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, vender su equivalente en futuros, esperar al vencimiento y cerrar ambas posiciones. Sobre el vencimiento, los precios suelen converger porque claramente al precio de cierre, cuando nos estamos acercando al vencimiento, los precios van a estar parecidos porque es un activo que se va a estar vendiendo o comprando en el mismo día, ¿sí? Entonces, al precio de cierre, durante las últimas horas del mercado, estos precios suelen converger, ¿sí? Eh, Bien, ¿por qué pongo esperar al vencimiento? Porque la particularidad de los futuros, cómo puedo cerrar la operación, son de dos formas, ¿sí? Puedo yo simplemente comprar o vender el futuro y esperar a la fecha de vencimiento, ¿sí? Para tener mi resultado, o puedo realizar la operación inversa para cerrar la posición de futuros. Es decir, por ejemplo, en este caso no es el caso igual, pero como ejemplo, a modo de ejemplo, yo vendo cierta cantidad de contratos de futuros
y no quiero esperar al vencimiento, bueno, realizo la operación inversa, es decir, compro esa cantidad de contratos de futuros del mismo activo, ¿sí? Esas son las dos formas de cerrar las posiciones, una con realizando la operación inversa y la otra esperando al vencimiento. En este tipo de estrategia, que es la que vamos a realizar de hacer tasa, vamos a tener que esperar al vencimiento y vamos a cerrar la posición ese día, ¿sí? Bien, ahora pasemos a un ejercicio práctico. Hacer tasa con acción de Galicia, ¿sí? Bien, como les mencionaba, yo voy a necesitar comprar cierta cantidad de acciones en el mercado spot, 100, pongo 100, porque acuérdense de que el tamaño de los futuros de las acciones individuales son de 100, así que 100 por Q, Q equivale a la cantidad de contratos de futuros y en el paso 2 voy a vender uno por Q contratos de futuros. ¿Sí? Esperamos al vencimiento y cerramos ambas posiciones. La diferencia entre el precio al que compré y el precio al que preacordé que voy a vender a través de un futuro me va a dar la tasa implícita de la operación. ¿Sí? Veamos un ejemplo real, ¿sí? Y después lo vamos a estar analizando bien para que se entienda mucho mejor. Es un ejemplo real. Yo el 4 de abril de este año, durante el día, vi que Galicia estaba cotizando a 6.840, mientras que el futuro de Galicia con vencimiento en abril estaba cotizando a 7.200, ¿sí? El vencimiento de abril sería el 30 de abril de 2025, porque es el último día hábil del mes del contrato, y faltarían 26 días para su vencimiento. Realizo el cálculo de la TNA implícita del futuro a través de la calculadora o viéndola en la columna de matriz y me da 73,89%, es decir, una tasa sumamente atractiva a comparación de la TNA caución a 26 días que me estaría dando el mercado en su momento de un equivalente al 32%. Ok, yo veo esto en pantalla, veo que me sirve la tasa, quiero invertir en esa tasa, quiero hacer esa tasa, así que mi estrategia va a ser comprar 500 acciones de Galicia y vender su equivalente en futuros, es decir, 5 contratos, ya que cada contrato contiene 100 acciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Fácil. Captar esa TNA implícita del 73,89% en esos 26 días que me quedan hasta el vencimiento. ¿Sí? Bien. Acá, como les decía, es 4 de abril, yo voy a Matriz, veo que la TNA está alta, así que decido armar estrategias. Esta estrategia. Voy a comprar la cantidad de 500 acciones de Galicia a 6.840 cada una y voy a vender 5 contratos de Galicia de abril de 2025, ¿sí? Si vemos acá en el cuadrito celeste, vemos que en el mercado spot yo me voy a posicionar en una compra a 6.840 pesos, una cantidad de 500 acciones de Galicia, y esto me va a dar una posición de 3.420.000 pesos, ¿sí? Yo en este caso, en el mercado spot, debería tener esa cantidad de efectivo, de dinero, para poder comprar esa cierta cantidad de activos subyacentes, ¿sí? En el mercado de futuros, yo en esta estrategia voy a vender al precio de 7.200 para asegurarme esa ganancia, ese resultado, esa tasa implícita. Así que voy a necesitar vender 5 contratos de futuros de Galicia, ¿sí? Que sería su equivalente a la cantidad de 500 acciones argentinas. Mi posición en este caso sería de 3.600.000, pero si se acuerdan que mencioné anteriormente, para abrir un contrato de futuro de Galicia simplemente necesitaba 100.000 pesos, ¿sí? Si yo quiero abrir 5 contratos, voy a necesitar
500.000 pesos para dejar inmovilizado. Que este porcentaje de la posición que vemos ahí de 3.600.000 pesos es casi un 14%. Es decir, con esos 500.000 pesos que voy a dejar de garantía inmovilizada, yo ya podría abrir una posición de 3.600.000 pesos. De ahí viene el apalancamiento, ¿sí? Que puede ser muy beneficioso. El resultado, como ya les había mencionado, pacté un precio de compra, pacté un precio de venta al vencimiento, me va a dar de 180.000 pesos en este caso, ¿sí? Eh, Acuérdense que les había mencionado que para este tipo de estrategia yo voy a esperar al vencimiento para cerrar ambas posiciones. ¿Cuántos días faltan? 26 días. ¿Sí? Ahora bien, ya estando en la fecha del vencimiento, ¿qué pasa con el precio de Galicia? O sea, ¿cómo me va a impactar a mí si Galicia sube mucho, si Galicia baja poco en el día del vencimiento? Bueno, veámoslo. Imagínense que Galicia al 30 de abril, es decir, ahí en la fecha de vencimiento del contrato, Galicia se encuentra cotizando a 8.500 pesos, ¿sí? Como ambos precios ese día, más cerca del cierre, van a estar convergiendo, la idea de esta estrategia es cerrar ambas posiciones a esos mismos precios, ¿sí? Si vemos en el mercado spot, yo había comprado el activo a 6.840 pesos y en el día de la fecha voy al mercado y lo voy a cerrar a 8.500 pesos, ¿sí? El resultado que voy a tener es positivo, voy a tener 830.000 pesos de ganancia por la cantidad de 500, gracias a la cantidad de 500, y en el mercado de futuros voy a tener una pérdida, ya que yo me había comprometido a vender a 7.200 y hoy en día el activo cuesta 8.500 pesos, es decir, lo podría estar vendiendo más caro en el día de hoy, por lo que voy a tener una pérdida de 650.000 pesos, ¿sí? El resultado de esa operación neta en el mercado spot y en el mercado de futuros es de 180.000 pesos, ¿sí? Es lo que ya habíamos calculado previamente sin importar el precio de Galicia a su vencimiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si Galicia al vencimiento baja y se va a, por ejemplo, 6.750? Bien, acá vamos a tener los resultados inversos porque yo en el mercado spot había comprado a 6.840 y hoy el activo está cotizando a 6.750. Lo voy a vender a ese precio, a esas 500 acciones de Galicia y voy a tener un resultado negativo porque compré el activo más caro más barato de lo que podría haber comprado, ¿sí? En cambio, en el mercado de futuros, yo había vendido a 7.200 y hoy ese activo está cotizando a 6.750. Es decir, me funciona esta parte, así que vendí más caro de lo que está el activo hoy. Por el lado del mercado de futuros, voy a tener un resultado positivo, a diferencia del mercado spot, pero sin embargo, esa ganancia en el mercado de futuros va a compensar mi pérdida en el mercado spot y de nuevo voy a tener esos 180.000 pesos de ganancia. O sea, en síntesis, no me importa lo que va a pasar con Galicia, con el precio de Galicia al vencimiento, ¿sí? Si total, voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Esto equivale a la tasa implícita, la TNA, que ya habíamos calculado de 73,89% en 26 días, ¿sí? Esos 180.000 pesos equivale a una tasa directa de 5,26% en 26 días. Es decir, es una tasa bastante atractiva que yo me puedo ganar, que me gané o me podría ganar a través de el mercado de futuros y el mercado spot realizando esta estrategia. Bien. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les había mencionado algo de las diferencias diarias? Bueno, ¿dónde entra las diferencias diarias en este caso?
Lo vamos a ver en este caso, ¿sí? Hipotético de que Galicia al 30 de abril baje a 6.750 y yo haya recibido esos 225.000 pesos en el mercado de futuros. Algo que me olvidé de aclarar es que en esta estrategia, en estos cálculos, no estoy teniendo en cuenta las comisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comisiones dependen del broker, es el broker quien determina la operación. Nosotros tenemos un derecho de mercado, pero usualmente suele estar integrado en ese porcentaje de comisión en el broker. Así que mi recomendación es que indaguen en las comisiones de su broker e integren esas comisiones en estos cálculos. Igualmente, la tasa nominal anual, la tasa implícita, no varía mucho dependiendo de las comisiones, así que sigue siendo una buena estrategia. Bien, vayamos a este caso del resultado que recibí a través del mercado de futuros de 225.000 pesos, ¿sí? Eso que les mencionaba de las diferencias diarias, ¿cómo me va a impactar, no? A través del mercado de futuros. Es eso que les decía, que el mercado va integrando o va pidiendo la cantidad de dinero dependiendo del resultado para evitarse que al vencimiento una de las contrapartes no cumpla, ¿sí? Funciona como garante. Y una de estas herramientas son las diferencias diarias, ¿sí? Bien, yo había operado el instrumento futuro de Galicia con vencimiento en abril. El tamaño de este contrato son de 100 acciones. Vendí 5 contratos a un precio operado de 7.200. ¿Qué garantía había utilizado? 500.000 pesos, ¿sí? Acá yo no fui diariamente, es decir, 4 de abril, 5 de abril, 6 de abril, sin contar los feriados o los fines de semana, es decir, los días no bursátiles, pero para que no sea muchísimas filas, lo que hice fue agruparlos en determinadas fechas hasta llegar al vencimiento, ¿sí? Pero la lógica es la misma, ¿sí? Yo había operado el primer día, el 4 de abril, a 7.200 pesos, había vendido y ese día, al precio de cierre, el precio de ajuste fue de 7.163, es decir, yo vendí el activo más caro al precio de ajuste del día de la fecha, por lo que el mercado me va a integrar ese resultado positivo a mi cuenta comitente. Y ahí es donde en este caso estos 18.500 pesos que yo ya voy a tener en mi cuenta, voy a poder hacer lo que quisiese, retirar el efectivo, comprar otro activo o mantenerlo en la cuenta. Eh, lo que quieran, hasta poder tener, poder invertirlo en un fondo money market para tener en cuenta si tengo una diferencia negativa, como es el caso que viene, ¿sí? Después, el 4 de abril, pasamos al 9 de abril, como les digo, salté de tiempo en tiempo para que no sean muchas filas, pero supongamos que es todo diario. Vemos que el precio sube a 7.230. Como el mercado ya me dio el día anterior esos 18.500 pesos, el precio de ajuste del 9 de abril, es decir, del día siguiente, no va a ser la diferencia frente al precio operado, ¿no? Va a ser la diferencia frente al precio de ajuste, porque yo la plata de la diferencia entre el precio de ajuste del 4 de abril contra el precio operado, ya la recibí. Entonces, lo que se va a hacer, va a calcularse la diferencia de esos 7.230 del día siguiente contra el precio de ajuste del día anterior, ¿sí? Ahí yo, en este caso, voy a tener una diferencia diaria negativa, porque básicamente el activo subió de precio y equivaldría a que estoy, o sea, vendí un activo más barato del que lo podría haber vendido en el mercado más caro. Así que voy a tener que integrar esa diferencia diaria, ¿sí? Por eso siempre se recomienda tener algún activo bastante líquido en su cuenta, tal como un fondo money market o una letra, para poder después
vender el activo o rescatar el fondo y poder integrar estas diferencias que son diarias. Así va a funcionar sucesivamente todos los días hasta el día del vencimiento y una vez que tenga la suma de todas estas diferencias diarias, me va a dar el resultado que previamente habíamos calculado con el mercado de futuros de 225.000 pesos. Vean acá que en el resultado de precio al que vendí y el precio al que compré me dio de 225.000 pesos positivos, ¿sí? Pero esos 225.000 pesos positivos los voy a estar eh, teniendo como la sumatoria, como el leteo de todas las diferencias diarias hasta el vencimiento, ¿sí? Bien, acá les quiero mostrar un gráfico. Igual este gráfico tiene la particularidad que la tasa implícita está calculada con los precios de cierre, por lo cual la tena implícita intraday, me refiero a lo que está pasando al mercado diariamente, más en estos últimos tiempos que son muy volátiles, no los vamos a tener en cuenta en este gráfico, ¿sí? Pero aún así aunque esté con precios cerrados, podemos ver que este último tiempo la TNA implícita de los futuros sufren grandes fluctuaciones y hay bastante volatilidad, por lo que yo, si estoy atento en el mercado, podría aprovechar estas particularidades, ¿no? Es decir, ver una TNA alta a través de matriz, ya sea calculándola y aprovechar esa tasa de interés, esa tasa implícita a través de los mercados de futuros, ¿sí? Bien, se abre el espacio de consultas para ver si algo no quedó muy claro, si quieren repasar algún tema en particular. Ahí, Santi, si querés leer las preguntas que estuvieron surgiendo. Bien, buenísimo. Bueno, antes que nada, muy bueno, Santi, la verdad. Un montón de dudas, así que creo que la gente estuvo Ok, siguiéndolo e interesada. ok, Vamos a ir rapidito contestando porque realmente hay un millón. sí, Lo primero que nos consultaban era qué significaba que el índice ROFEX 20 sea de retorno total. sí, ok, buenísimo. Vamos a esa diapositiva. Lo que significa que el índice ROFEX 20 sea de retorno total, que vamos a ir a un caso concreto, por ejemplo, pago de dividendos. Una acción paga dividendos, lo que suele pasar con el precio de la acción ante un pago de dividendos es que baje, ¿sí? Entonces, como no es una variación real del precio de la acción, es un evento corporativo que resultó frente a ese pago de dividendos, nosotros no queremos que el precio del índice ROFEX 20 baje frente a un evento corporativo que no está reflejando el precio real de la acción. Por lo que nosotros, o sea, el que sea de retorno total, significa que esa fluctuación de precio que tuvo cualquiera de las acciones que pague dividendos no va a ser contemplada en el índice ROFEX 20, ¿sí? Es decir, esa bajada de precio no se va a contemplar y el precio va a seguir de la misma forma al que cerró antes del pago de dividendos o el evento corporativo que vaya a ser. Perfecto. Acá te junto dos preguntas. ¿A qué hora del último día finaliza el futuro de renta variable? ¿Y a qué hora se Sí, calcula el precio de ajuste? ¿Coincide con el horario de cierre de mercado? sí. No, suele ser unos 15 minutos más de cierre de mercado, 30 como mucho, pero sí, al final de la rueda, la mesa de operaciones hace ese cálculo de precio de ajuste y lo publica 15 minutos después del cierre de la rueda. Claro, ahí renta variable termina 17 horas Ujú. eh, y el ajuste, o sea, lo que dice Sandy es, se publica con un pequeño delay porque es el tiempo que demora en calcular el precio de ajuste, pero es ahí cerquita, Exactamente. 15 30 minutos. Consultan después, al finalizar el contrato, ¿mi único costo es la suma de las diferencias diarias o también tengo que entregar el valor del contrato en pesos? O sea, en el ejemplo de recién de los 3 millones, debería poner los 3 Sí, millones una vez que cierro el contrato, solamente las diferencias diarias. ok.
si debería integrar las diferencias diarias. ¿Cómo es la pregunta? Perdón, Santi. No, ahí, a ver, creo que la confusión me meto yo. Sí, Vos lo único que vas a tener que poner es las diferencias diarias. Ese va a ser tu, entre comillas, costo. Una vez que finaliza el contrato, no es que tenés que poner el nocional en el cual estuviste invertido. Que me parece que era un poco el temor de esta persona que decía, si yo además de las diferencias diarias tengo que poner después los 3,5 millones, quizás es mucha plata. No, vos los 3,5 millones los armaste inmovilizando una garantía y en el medio vas poniendo, vas cobrando diferencias diarias. exactamente. Ahí son dos conceptos diferentes. Tenés el concepto de garantía inmovilizada, que yo es lo que voy a necesitar para abrir la posición de 3.600.000. Acá podemos ver que la garantía para abrir esta posición es de 500.000 pesos. O sea, yo debería dejar inmovilizada esa garantía de 500.000 pesos para abrir esos 5 contratos de futuros de Galicia en este caso. Es decir, tener esa posición de 3.600.000 pesos, que si hacemos la división, literalmente es un porcentaje del 13,89%. O sea, por eso es lo que hablábamos del apalancamiento, que yo con esta garantía inmovilizada ya voy a poder abrir una posición de 3.600.000 pesos. ¿Sí? Ahí está el apalancamiento, solamente con 500.000 pesos. Y después, lo diferente son las diferencias diarias, que ahí es otra herramienta, ¿sí? Una vez que tengo ya las garantías inmovilizadas, esas garantías inmovilizadas, en este caso lo voy a tener que dejar hasta el día del vencimiento, que es cuando voy a cerrar la posición de los futuros, ¿sí? Las diferencias diarias ya es otro cálculo aparte del resultado que estoy teniendo durante esa posición, ¿sí? Es decir, que ahí voy a recibir dinero, voy a integrar dinero, ¿sí? Pero la garantía inmovilizada que ponga como activo quedará inmovilizada hasta el día del vencimiento en este caso, ¿sí? Las diferencias diarias no. Tiene que ser a través de activos quizás, de otros activos que tengas en cartera o de efectivo, en el caso de que sea un resultado negativo y tengas que integrar, pero si es positivo a vos te van a estar dando esa cantidad de dinero equivalente en el día de la fecha, es decir, diariamente. Bien, buenísimo. Después hay un par de preguntas respecto a links, respecto a la grabación, presentación. Nosotros vamos a estar mandando por mail tanto la presentación como la grabación. Y dentro de la presentación van a ver que hay varios links. Alguno había pedido de dónde podía ver las garantías. Otro Sí. nos había pedido el visor de precios. Todo eso lo van a estar recibiendo por correo después. Así que Exactamente. En la no se preocupen. presentación están enganchados los links y lo van a recibir por correo, sí, en los próximos días, hoy a la tarde o el lunes a más tardar. Bien, después nos consultan si alguno de los contratos por algún motivo no puede cumplir la reposición de las garantías. ¿Qué sucede? Ahí, si querés, perdón, contesto yo. En realidad, tu broker probablemente no te deje operar si vos no tenés garantías en la cuenta. Exactamente. La mayoría lo que hace es, ok, vos tenés algún activo que yo puedo dejar en garantía, te permito operar. Si no lo tenés, no te permito. En el hipotético caso de que te permita operar sin garantía y vos no integres la garantía, el broker seguramente te va a llamar para decirte tenés que poner la garantía y si no lo haces, te puede llegar a cerrar el contrato. Exactamente. Eh, Voy rapidito, que hay realmente 1 millón de preguntas. ¿El cálculo de la tasa implícita solo está en matriz o también figura en la web de visor de precios, como en futuros de dólar? Para acciones individuales solamente figura en matriz, ¿sí? En la página web de Matt Barroff, el visor de precios, la TNA de los futuros actualmente no están en pantalla, ¿sí? Solamente en matriz. Perfecto. Consultan si la garantía es la misma, tanto si es una compra como si es una venta de futuro. Sí. La garantía, ya sea una compra o venta al futuro, siempre va a ser la misma. Ok. Después nos preguntan, hago dos juntas. La TNA implícita es adelantada o vencida, no sé exactamente a qué se refiere, y la tasa implícita puede ser negativa. ¿La tasa implícita puede ser negativa? Sí, ha habido casos, ahora con la salida del cepo, si nos ponemos en un contexto macroeconómico actual, en donde hubo tasa negativa y suele haber más en el índice ROFEX 20, ya que como les decía, es un poco más complicado
comprar esas ciertas cantidades de acciones individuales, porque las acciones no son divisibles, pero sí, hay casos en los que las tasas son negativas y ahí podríamos aprovechar otro tipo de estrategia. Perfecto, claro, ahí la lógica sería que si vos tenés una tasa negativa, hay una oportunidad de arbitraje, vos podrías vender el spot y comprar la acción, y comprar el futuro, es un poco el inverso de este ejercicio de tasa que dijo Santi. Exactamente, El tema es que vender el spot no se puede salvo que lo tengas en cartera. Entonces, si vos ves la tasa de Galicia negativa y tenés acciones de Galicia, te va a convenir vender las acciones, con esa plata colocarla a una tasa y comprar el futuro. ¿Sí? Sería como el inverso. Pero bueno, si no tenés las acciones es complicado. La realidad es que si aparece una tasa negativa no suele durar mucho porque salen estos participantes a arbitrarlo. exactamente. Eso Eh, mismo que dice Santi. bien. Acá nos consultan si se podría hacer tasa con dólar MEP. Esto también lo contesto yo, Digresan. ¿Se podría? Para Dale, eso necesitas algún activo que cotice en dólares. Hoy dentro del mercado nosotros tenemos AL30D, futuros de AL30D, por ejemplo. Entonces vos tranquilamente podrías con tus dólares comprar AL30D y vender el futuro de ese mismo activo y ganar la tasa implícita entre esos dos productos. exactamente. Acá nos preguntaban, cuando mencionás comprar el subyacente, implica 100 acciones porque es lo que representa el contrato, ¿no? Así es. Bien. Recuérdense que comprar el activo subyacente son 100 por Q, es decir, 100 acciones por cada contrato de futuro abierto, ¿sí? Porque cada contrato de futuro tiene 100 acciones, ¿sí? Tienen que ser equivalentes, ¿sí? Siempre son múltiplos de 100. Ok. Otra pregunta es, ¿convergen porque el precio del contrato tiende al spot al momento del cierre? Exactamente, exactamente. En el día del vencimiento, al cierre, ya no sería un precio futuro, sino que estaría pasando a ser un precio spot, porque justamente es el precio eh, del, del cierre del último día hábil del contrato. Ya no tendría sentido el precio a futuro porque ese es el precio del mismo día y al cierre suelen converger. Bien, perfecto. Después alguno había consultado respecto a si esas tasas son incluyendo o no la comisión, que vos ahí ya lo comentaste, que no se contempló el tema de comisión del broker. Obviamente es muy importante que eso también lo tengan en cuenta, porque van a estar pagando una comisión que deberían restársela a su potencial Exactamente, resultado. Y también nos preguntaban, exactamente. que también un poco lo mostraste, ¿esto solo sirve si el activo sube o si baja también podría ser tasa? De hecho, había otra pregunta Sí. que aprovecho y la engancho, que es en tu ejercicio, alguien había puesto, el problema sería si la acción de Galicia baja por debajo de 6.500, 6.700 creo que nos había puesto, no entendí bien por qué preguntaba eso, pero si querés comentar qué pasa si la acción baja, que un poco ya lo dijiste. No, de hecho, si la acción de Galicia baja, a mí me estaría conveniendo en el mercado de futuros porque yo ya pacté un precio más caro, es decir, puse un precio en este caso de venta de 7.200 y si el precio baja, me conviene porque estoy vendiendo el activo más caro de lo que está en el mercado. Entonces, si va bajando, voy a tener diferencias diarias positivas, es decir, que el mejor escenario en este tipo de estrategia sería que el precio de Galicia baje, ya que voy a poder estar recibiendo esas diferencias diarias y las podría invertir en otro activo, como por ejemplo caución o, sí, o un plazo fijo, y podría recibir incluso un rendimiento extra. Ese sería el mejor escenario. Perfecto. Para el ejercicio de tasas, ¿se necesitan garantías? Preguntan acá. Sí. Para el ejercicio este de tasa, acuérdense que perdón, vendimos 5 contratos de futuros, ¿sí? Así que si vamos a este cuadro, acuérdense que cada contrato de futuro de Galicia, lo tenemos acá, necesito 100.000 pesos, ¿sí? Si yo voy a comprar si voy a vender 5 contratos de futuros de Galicia, voy a necesitar esta garantía de 500.000 pesos, ¿sí? 100 por 5. Entonces, con esa garantía de 500.000 pesos, ya en el mercado voy a estar posicionado con una posición de 3.600.000 pesos
con lo que decía del apalancamiento, que simplemente con un 13,89% de la posición ya la puedo abrir. Claro, ahí sumo, en este ejercicio, como vas a estar comprando las acciones, podés poner esas mismas acciones en garantía, con lo cual el capital que usaste para hacer la estrategia de tasas es el mismo que usás para dejar en garantía. Después acá nos Exactamente. consultaban, te engancho dos, el día de vencimiento hago la operación inversa, es decir, compro un futuro. Y otra pregunta, ¿qué pasa si el día de vencimiento no cerré la posición? ¿El mercado la cierra automáticamente? Sí, así es. El día del vencimiento, si no cerraste la posición, el mercado la va a cerrar automáticamente. Y en el mercado spot sí hay que estar atento y cerrar la posición, ya que si no vas a tener la acción en cartera, ¿sí? Hay que cerrar ambas posiciones, en el mercado spot y en el mercado futuro. Lo ideal sería estar atento en la última hora de rueda para poder cerrar ambas posiciones. En el mercado futuro al vencimiento se cierra automáticamente, pero en el mercado spot no. Así que hay que estar atento a eso. Perfecto, acá justo otro preguntaba que es una operación de muy bajo riesgo, salvo que no cierre las operaciones de forma simultánea. Exactamente, o sea, lo único que tendrías que asegurarte es cerrarlas al mismo precio y el otro riesgo que tenés es el tema de las diferencias diarias. Si justo la acción se va muy para arriba, vos vas a estar poniendo diferencias diarias, con lo cual este también es un valor a contemplar. Pero bueno, es imposible Totalmente. de prever eso. Claro, totalmente. El riesgo ahí es que vas a tener que estar integrando esa diferencia diaria, por eso es importante tener algún activo bastante líquido, pero en el mercado spot vas a estar ganando en vez de perder, y ahí es donde viene la diferencia y es donde me hago ese resultado, me lo fijo. Bien, perfecto. Hay muchísimas preguntas. Creo que no vamos a llegar a contestar todas porque ya estamos medio pasados. Sí, cualquier Hacemos un par cosa, más igual, y sí, sí. eso. Cualquier cosa, acá tienen mi mail, sfranco@tresmercados.com.ar, en donde me pueden dejar cualquier pregunta que tengan, o si no, también atención al cliente a tresmercados.com.ar. Pero dale, Santi, si querés contestamos algunas más y Dale, si no, vamos acá con. tienen el mail. ¿Cómo elijo el activo en garantía? Eso por lo general lo define el broker. Vos si querés pedirle alguno en particular, deberías hablar con tu broker y pedírselo. Eh, Exactamente. en términos de tasa implícita, ¿suelen ser más altas los activos más volátiles o no tiene nada que ver? Sí, en momentos de volatilidad eso influye mucho, porque el precio spot al ser volátil, el precio del futuro también es bastante volátil y ahí es donde tenemos que estar atentos y aprovechar esos periodos de volatilidad y si llegamos a ver el caso de una TNA alta, que de hecho está sucediendo bastante, ayer se me dio el caso también de ver una TNA bastante alta, así que es estar atento al mercado más en estas situaciones y aprovecharlas. Bien, ¿el precio de ajuste se calcula sobre el precio del futuro o sobre el precio del spot en el día a día, no Sí, el vencimiento? se calcula sobre el precio del futuro, ¿sí? Bien, En la última hora de la rueda o al cierre se hace, no sé muy bien lo que hace la mesa de operaciones, pero hace todo un cálculo para que sea todo riguroso y que no haya ninguna influencia de algunos inversores a la hora del cierre, ¿sí? Para que todo perfecto. esté prolijo y justo. Y acá nos preguntan, en el ejemplo en que la acción sube a 8.500, puse las diferencias diarias y lo voy a recuperar y obtener la ganancia al vender la acción en el spot. Exactamente, exactamente. Ahí en el caso de que Galicia subió a 8.500, yo en total, si vemos el resultado, voy a tener que haber integrado 650.000 pesos a lo largo del tiempo, pero en el mercado spot lo voy a recuperar, salvo a vender el activo mucho más caro y ahí nuevamente me fijé los 180.000 pesos. Es decir, con esta estrategia ya me fijo el resultado que voy a tener, ¿sí? Lo que Bien, pierdo en buenísimo. una, lo recupero en el otro mercado, en ambas situaciones, si el precio sube o si el precio baja. Bien, ¿el contrato a futuro lo puedo comprar en cualquier momento del mes o solo al inicio? En cualquier momento del mes, ¿sí?
En cualquier momento del mes. Fíjate que al principio yo calculé los días del vencimiento porque compré este contrato el 4 de abril, ¿sí? Todos los días se negocia el contrato, así que en tu broker, si ofrece matriz, puedes ver y puedes comprarlo en cualquier momento, ¿sí? Bien, bueno, creo que vamos a cortar acá. Perdonen si quedaron preguntas sin responder. La realidad es que recibimos un millón de preguntas. De nuevo, como dijo Santi, está ahí el correo, así que si hay algo que no llegamos a contestar y quieren mandarnos, nos escriben y lo seguimos por ahí. Te dejo a vos, Santi, si querés para cerrar. Dale, totalmente. Tienen ahí el correo en pantalla, así que cualquier otra duda que tengan en mente, las escriben y sin gusto, con mucho gusto, se las contesto. Y, y eso, así que nada, muchas gracias Santi a vos por leer las preguntas y a todos los conectados en el día de la fecha. Estén atentos que van a seguir habiendo bastantes webinars, así que eso, muchas gracias a todos. Chau, chau.